A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad. En este programa ustedes lo pueden ver en 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Canal 44 en CB Televisión, en el Cantón Machachi, en la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, y también lo pueden seguir a través de telesucesos.net en el mundo entero y también en YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el gusto de recibirle aquí una vez más en nuestros estudios a Lorena Brito. Ella fue en su momento presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, de la CONAGOPARE. Estuvimos conversando hace posiblemente 5 o 6 meses acerca de lo que venían pidiendo los gobiernos parroquiales, ese aumento dentro del presupuesto, pero ahora Lorena está de candidata a asambleísta por las parroquias rurales de Pichincha, en representación de lo que es el movimiento Reto, ¿no? Reto, así es. Bienvenida, Lore, ¿cómo está? ¿Qué le hace aceptar esta propuesta ahora de participar dentro de lo que es los asambleístas rurales para tener una representación? Y ahora, dentro de la asamblea, usted como presidenta de la CONAGOPARE habían pedido varias cosas a la Asamblea Nacional. Me contó antes de la entrevista que eso prácticamente quedó stand-by, necesitaban tiempo los asambleístas. Ahora va a estar del otro lado. Cuéntenos, bienvenida, ¿qué le hace aceptar este reto? Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias a todos los televidentes por permitirnos dar a conocer este proyecto que tenemos desde la ruralidad. Primero, agradecer la invitación de Reto para trabajar en este proyecto político y también trabajar de la mano con Javier Herbas, con quien comparto la ideología de que desde el campo nace la patria y desde ahí hay que empezar a mirar hacia los productores, hacia la gente que nos da de comer. Entonces, dentro de ello, nosotros como CONAGOPARE, en ese entonces, cuando fui presidenta, presentamos una propuesta de ley en la Asamblea Nacional en la cual solicitábamos una distribución equitativa de los recursos hacia el sector rural. Dentro de ello, los asambleístas dijeron que necesitaban tiempo para analizar, se tomaron mucho tiempo, en realidad estuvimos desde noviembre hasta el mes de mayo y todavía no tomaban la decisión correcta. Con este tema de la muerte cruzada ya están en sus casas tomando tiempo, pues ahora tenemos los nuevos cuadros que queremos ir a la asamblea, vamos a luchar por esa equidad del sector rural. Como yo le comentaba, dentro del trabajo que se ha realizado, por ejemplo, en Tumbaco, nosotros cambiamos la realidad de la parroquia. Hoy todo el mundo quiere vivir en este hermoso valle de Tumbaco. Y también desde el CONAGOPARE Pichincha, cuando presidimos, logramos la inversión de $10 millones en las 33 parroquias rurales de Quito. La primera vez en la historia que se lograba esta inversión pública en las parroquias rurales. ¿Qué queremos desde la Asamblea? Desde la Asamblea Nacional queremos que se regrese a ver al campo, que se regrese la mirada hacia el agricultor, hacia la persona que está dentro del campo, porque si el campo no tiene desarrollo, el resto de la ciudad no crece. Entonces, dentro de eso, nuestras propuestas que vamos a presentar en la Asamblea Nacional es que se haga la inversión pública en el sector rural, donde está la materia prima, donde está la alimentación, donde estamos las personas que laboramos todos los días en el campo y bueno, pues producimos para todo el país, inclusive hasta para exportar. Entonces, dentro de ello, de la Asamblea Nacional, tenemos esta propuesta, trabajar ya desde el otro lado, como tú lo dices, desde la Asamblea Nacional, demostrando que nuestras propuestas son propuestas técnicas, propuestas que hemos planteado con una visión de desarrollo del sector rural, con una visión donde no solamente se vea el beneficio de las grandes ciudades, sino también de los pequeños sectores, que es el sector rural. Entonces, dentro de eso, nuestra propuesta legal va por ese camino. Desde dentro de la Asamblea Nacional lucharemos por leyes justas, equitativas, para que vayan en favor y en desarrollo del sector rural. Así es. ¿Qué tan grande es el aporte de las parroquias rurales? Porque uno, al decir rural, piensa que es algo mínimo, que es algo ínfimo, pero realmente hay parroquias, primero, que son muy grandes, y precisamente el otro tema es lo que tú dices, ahí prácticamente se genera todo el tema de la agricultura, la ganadería. En el caso de la costa, por ejemplo, está todo el tema de las camaroneras, de todo lo que son las plantaciones de banano.
¿Qué tan grande es el sector rural que nosotros a veces lo tomamos como ínfimo, como mínimo? Sí, lamentablemente el sector rural siempre ha sido visto como lo pobre, lo poco, lo que hay que darle un poquito como para tenerles contentos, pero el sector rural somos 821 parroquias rurales a nivel nacional y es más del 40% de la población nacional vivimos en el sector rural. Más del 40%. Más del 40%. Es decir, estamos hablando como 6, 7 millones de habitantes. Así es, como 6, 7 millones de habitantes que vivimos en el sector rural y que necesitamos esa inversión pública. No es justo que ahora, por ejemplo, nosotros no tengamos agua potable, no tengamos alcantarillado, no tengamos vías de acceso. ¿Cómo sacamos nosotros la producción? Por ejemplo, no tenemos espacios de comercialización. ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que producimos, primero que no tenemos espacios donde ir a vender, segundo que para sacar la producción tenemos que sacar en esas vías de total y pésimo estado. Todo eso va encareciendo. Todo eso va encareciendo el producto y al final llega el producto al consumidor con precios totalmente altos. Porque además hay un intermediario en el camino. Justamente, o no uno, a veces uno, dos intermediarios. Definitivamente, entonces lo que nosotros producimos, un producto lo sacamos del campo, cuando llega ya a la ciudad llega con unos precios exorbitantes, entonces pareciera que nosotros los productores somos los que cobramos ese recurso, pero no es así. Entonces hay que empezar a pensar en leyes que permitan al productor tener espacios de comercialización que no sean perseguidos, que tengan espacios dignos, que no estén, por ejemplo, en la calle porque les toca, porque no hay una política pública que le permita al productor decir, este es su espacio de comercialización y usted puede venir las veces que quiera, cuantas veces usted produzca, a venderle a la gente, y donde el consumidor vaya a esos espacios de comercialización y encuentre precios justos y equitativos. Entonces, dentro de eso también hay que cambiar la normativa jurídica, porque hay normativa totalmente ambigua que no permite a los productores o a las mismas autoridades tomar esas decisiones. ¿Qué normativa existe ahora que les impide precisamente eso? Por ejemplo, nosotros aquí en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos el tema de los mercados. Entonces, claro, esto es un tema de una ordenanza municipal, pero tenemos que pensarlo a nivel nacional, porque no solo podemos legislar a favor de un municipio o de dos, tenemos que pensar a través de la Asamblea Nacional, haciendo una normativa jurídica que permita que los municipios, esto tiene que ser dentro del COTAD, que los municipios determinen espacios de comercialización para los productores del campo. También las prefecturas involucran recursos, la mayoría de los recursos de las prefecturas vayan hacia el campo, hacia el sector rural, porque las prefecturas fueron creadas con ese sentido. ¿Qué es lo que sucede, mi querido David? A veces hay algunas prefecturas que hacen convenios de concurrencia e involucran sus recursos en el centro urbano de las ciudades. Cuando no les compete invertir recursos, los famosos convenios de concurrencia es para invertir recursos en lo urbano, claro, obviamente por la votación que tienen ahí, pero no piensan en el sector rural. ¿Qué pasa con el sector rural? ¿Esos convenios de concurrencia de dónde viene? ¿Eso está en la ley? Eso está en la ley, hay que cambiar la ley, hay que cambiar el COTAD, hay que hacer una revisión. Porque antes sí los consejos provinciales se dedicaban solamente al área rural, o sea, nada dentro del urbano. Sí, pero ahí están digamos, estos procesos administrativos que se los dan en la ley. Por eso hay que cambiar la ley, hay que revisar exhaustivamente la ley para que el recurso que le corresponde hacia el campo, hacia el sector rural, sea intervenido en ese lugar. No les vamos a quitar recursos, pero por favor inviertan donde les corresponde. Entonces eso tiene que ser a través de la ley, porque muchos de los ciudadanos no entienden sobre competencias. Los ciudadanos dicen, usted es la autoridad local, usted tiene que atender, pero cuando nosotros queremos atender tenemos una ley que nos prohíbe irnos más allá de nuestras competencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ciudadano se siente decepcionado de sus autoridades locales y dice, oiga, es que usted no ha hecho nada. Y no es porque no se ha querido, es porque hay una ley que no permite la atención inmediata hacia ese ciudadano que necesita que le atiendan. El ciudadano está a gritos diciendo, por Dios, alguien ayúdeme. Entonces, hay que revisar esas leyes, hay que revisar muchas de las leyes, mucha normativa, sobre todo el COTAD, sobre cómo se tiene que invertir y dónde se tiene que invertir, porque para eso estamos las autoridades, y en este caso la responsabilidad que voy a asumir desde la Asamblea Nacional va a ser una responsabilidad trabajada con la ciudadanía. Siempre me he caracterizado durante toda mi gestión pública
de sentarme con el ciudadano para escucharle sus necesidades. Aparte de ello, que soy una persona que vive en el sector rural, soy una persona del sector rural, nací en la ruralidad, y por ello es que yo llevo a cabo esta bandera de lucha en beneficio del sector rural. Entonces ahora estoy desde el otro lado, desde la Asamblea Nacional, y voy a impulsar y voy a proponer al resto de asambleístas que trabajemos en ese sentido, mirando hacia el sector rural. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la ciudad de Quito tiene 33 parroquias rurales: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, El Quinche, Pomasqui, San Antonio, Calacalí, Nono, Conocoto, Calderón, que son las parroquias más grandes. Muchas de las personas de Calderón ni siquiera saben que pertenecen a una parroquia rural. Así es, correcto. Y no saben dónde ir a acudir para solicitar los servicios. 500,000 habitantes solamente ahí. Aproximadamente 500,000 habitantes en Calderón, que muchos de ellos no saben que existe un gobierno parroquial, que pueden hacer las gestiones directamente en ese gobierno parroquial. Entonces, dentro de eso hay que trabajar en leyes justas, en leyes equitativas, en leyes que permitan el desarrollo del sector rural. Porque si el campo está bien, todos estamos bien. Así es. Un tema que nos preocupa a todos es el tema de la seguridad. También muy poca información nos llega desde la parte rural. Siempre se habla de lo que ha pasado en la ciudad, de los robos de la ciudad, de los atentados lastimosamente, los temas de sicariato dentro de la ciudad. Pero en la ruralidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Es una situación parecida? ¿Es una situación general del país dentro del urbano, dentro de lo rural? ¿Ese tema de la inseguridad que tenemos? Efectivamente, en la ruralidad sucede lo mismo que está pasando en lo urbano. El problema que tenemos es que nosotros no tenemos estos espacios donde podamos decirle a las autoridades, decirle a la gente qué es lo que está sucediendo en la ruralidad. Y es por ello que, como representante del sector rural, también quiero proponer cambiar alguna de las leyes que por ejemplo, cuando en el sector rural, en una parroquia rural, detienen a un ladrón, el único patrullero que hay en la parroquia rural, porque eso también, los patrulleros son totalmente limitados. Por parroquia rural creo que hay uno. Son pocas las parroquias rurales que tienen 2 o 3 patrulleros. Entonces, el patrullero le atrapa al ladrón, le lleva a fiscalía. Mientras hace todo ese proceso de llevarle a flagrancia, pasan 12, 13 horas. Deja abandonada deja abandonada la parroquia, el delincuente ingresa a flagrancia y el juez y el fiscal dicen que no hay las convicciones necesarias para que esté en flagrancia y lo suelta. Pero eso no es culpa del juez, no es culpa del fiscal, es culpa de la ley. Tenemos leyes totalmente escuetas, hay que revisar esas leyes, porque el ciudadano está cansado de que le agarren al ladrón. El ciudadano se expone ante ese ladrón, pone la denuncia, y de repente el ladrón enseguida regresa y le amenaza al ciudadano, le amenaza a los hijos, le amenaza e inclusive a veces hasta extorsiona a la persona para que, ok, me quisiste encerrar en la cárcel, pues ahora vas a ser mi víctima. Entonces, no puede suceder que existan leyes totalmente escuetas, leyes que hablen a medias tintas sobre lo que se tiene que hacer. Entonces, dentro de ello, nosotros desde la Asamblea Nacional proponemos trabajar por leyes que permitan a la Policía Nacional poder hacer su trabajo, que permitan a los jueces no tener este vaivén en que no puedo detenerle porque no cumple los requisitos. Pero claro, es un delincuente que hace pocos minutos vino asaltando, amenazan ahora ya no andan los delincuentes solamente arranchando, ¿no? Ahora andan armados, ahora andan totalmente equipados para asaltar. Entonces no es justo que existan unas leyes tan tibias hacia el delincuente. Entonces hay que trabajar y revisar esas leyes. Garantizar precisamente el trabajo de la policía, de jueces, de fiscales. Efectivamente, mucha de la gente que desconoce le culpa al policía, le dice, es que estos policías no hacen nada. No depende de los policías llevan al preso, le llevan hacia la fiscalía, le llevan hacia el juzgado, y en el juzgado y en la fiscalía, de acuerdo a cómo está la ley, dicen es que le dimos medidas cautelares o no tenía las convicciones necesarias como para imputarle un delito. Entonces no es justo que dentro de la ley exista estas leyes tibias hacia los delincuentes. Entonces vamos a trabajar por leyes que sean leyes que permitan garantizar la seguridad ciudadana. Así es. Entonces, leyes que sean, digamos, de nivel general para el tema de estos temas como la seguridad, pero también
capítulos específicos que tienen que estar enfocados al área rural. Usted nos habla del área rural, cerca del 40% de la población. En la ruralidad yo creo que incluso está también, y pasándonos de tema al tema de la salud, en los mayores índices de desnutrición. Esos niños, esos jóvenes que están en el área rural, que son el futuro de la patria, siempre se habla de la niñez y la adolescencia como el futuro de la patria, viven en unas condiciones donde la salud nace precisamente dentro de la prevención, y como no hay prevención a través porque existe desnutrición infantil, terminan luego esos niños, esos jóvenes con muchos problemas de órdenes de salud que no les permite desarrollarse en la plenitud de sus condiciones. Definitivamente, en el sector rural nosotros tenemos la mayor cantidad de niños con desnutrición infantil, y hay que tomar en cuenta muchos factores, como por ejemplo lo que yo decía al inicio de la entrevista. No tenemos servicios básicos, no tenemos agua potable. En el sector rural no tenemos agua potable. El líquido vital no hay. Entonces, ¿quiénes tienen que poner este trabajo conjunto? Es las autoridades locales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué vamos a hacer nosotros a través de la Asamblea? Establecer leyes que les incentiven y que les prácticamente obliguen a las autoridades a cumplir su rol dentro de lo respectivo, ¿no? Entonces, la desnutrición infantil se da por ello. Muchos de los niños toman agua de la vertiente, en muchas ocasiones vendrá limpia, pero exactamente, ya ahora no es que el agua de los ríos, tengamos un agua de los ríos totalmente pura. Entonces ahora es muy complicado hablar de salud cuando no tenemos la prestación de servicios básicos. Eso es importantísimo para arrancar con una buena salud. También el tema, igual el sistema de salud, a través del gobierno central se pretende mejorar este sistema de salud, sobre todo en el sector rural. Entonces, dentro de eso hay que trabajar en varias políticas públicas, desde la Asamblea Nacional, permitiéndoles darles leyes que permitan a las autoridades locales poder ejercer mejor sus funciones y que tengan un horizonte. Hay que tomar en cuenta algo importante, David. Las autoridades electas a nivel nacional, muchas de ellas no tienen conocimiento sobre lo que tienen que hacer. Entonces, dentro de eso es importante también que las autoridades tengan una ley que permita y que les diga, miren, esto y por aquí tiene que ir el desarrollo del país. Entonces, dentro de eso tenemos nosotros planteado también mejorar este tema de salud. Correcto, es importante el tema de la salud. Hemos hablado de la salud, de la educación, de lo que es regresar la mirada al campo, y precisamente en esa mirada, en regresar esa mirada al campo, está el tema del empleo, el tema del trabajo. Siempre se habla de plazas de empleo, de plazas de trabajo, que va a venir la inversión extranjera, que la posibilidad de que se establezcan empresas, pero hay que regresar la mirada al campo dentro del primer punto que usted topó, porque precisamente si están en condiciones de producir en el campo, esa ya es una fuente de empleo, fuente de trabajo, una fuente digna de alcanzar recursos que les permite el desarrollo. Y que inclusive el momento que regresamos a ver al campo, evitamos la migración del campesino hacia la ciudad para engrosar las filas del desempleo, porque no tenemos inversión en el campo. Pero si nosotros invertimos en el campo, la misma gente se queda en el campo y seguimos produciendo y tenemos... Con educación, con escuelas de calidad, además con centros de salud equipados, con hospitales. No, porque la gente tiene que salir, le dicen aquí en el centro de salud no le podemos atender, váyase a un hospital y tiene que moverse 4, 5, 6 horas hasta la ciudad para volver a esperar en la ciudad 6, 7, 8 horas. A que le atiendan, y muchas de las veces, a veces hasta pierden la vida, y no es justo que suceda eso en el sector rural. Y una de las propuestas también que tenemos desde mi punto de vista como candidata asambleísta, el empleo joven. ¿Qué sucede cuando los jóvenes se gradúan de la universidad o están cursando una universidad? Se van a buscar un trabajo y le dicen, no, es que necesito que tengas experiencia. Y si no tiene experiencia, no le damos la oportunidad. Entonces nosotros estamos trabajando en un proyecto que queremos impulsarlo a través de propuestas desde la Asamblea Nacional para que las empresas, tanto las entidades públicas como privadas, den empleo a los jóvenes, a los recién graduados, a esa gente que todavía no tiene experiencia. Desde una obligación. Una obligación tiene que ir por medio de ley. Entonces, dentro de eso nosotros estamos proponiendo el empleo joven desde la Asamblea Nacional para que tanto empresas privadas como públicas
den el empleo a los jóvenes y con ello nosotros buscar los mecanismos necesarios para poder darles algún incentivo, qué sé yo, posiblemente tributario, lo estamos estudiando. ¿Por qué? Los jóvenes necesitan espacios donde trabajar. Ellos van muy ilusionados a la universidad, se gradúan, tienen su título y hasta ahí llegan, porque cuando van a un trabajo, David, le dicen, no, es que no tienes experiencia, no te puedo dar la oportunidad. Por experiencia propia, cuando yo fui presidenta del gobierno parroquial de Tumbaco, presidenta de Conagopare Pichinchi Nacional, yo di espacio a muchos jóvenes recién graduados y dieron muy buenos resultados. Porque vienen con ideas frescas, si bien es cierto, no conocen pero ahí está uno para guiarles, para darles el conocimiento, para apoyarles con el resto de personas que trabajan en ese lugar, y se puede lograr muchas cosas con los jóvenes. Entonces, dentro de la Asamblea Nacional vamos a proponer el empleo joven, y eso lo vamos a hacer a nivel nacional, porque es hora de que las instituciones públicas y privadas le den espacio a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes se gradúan y no tienen qué hacer, y luego por eso se dedican a las drogas, se dedican a otros vicios y no siguen con su carrera porque se frustran. Dicen, estudié tanto, me sacrifiqué tanto para llegar a conseguir un trabajo y que me digan no porque no tienes experiencia. Entonces no es justo. Entonces nosotros lo vamos a hacer a través de la ley, vamos a proponer el empleo joven, en el cual vamos a apoyar inclusive con incentivos, estamos revisándolo para que las empresas privadas, por ejemplo, tengan un incentivo tributario. Así es. Y contraten jóvenes y se permita eso. Lore, ¿qué hacer? Yo prácticamente aquí yo todos los días estoy entrevistando a candidatos que están asambleístas y prácticamente las ideas, los proyectos terminan siendo similares. Cuando se llega a la asamblea, esa asamblea de 130 y pico de asambleístas, lastimosamente parece que los intereses fueran distintos. ¿Cómo empatar? ¿Cómo convencer al resto? ¿Cómo amalgamar? ¿Cómo encontrar esos puntos en común, que son muchos dentro de los proyectos, para poder sacar adelante? Falta un espíritu de despojarse la camiseta, de ser un verdadero ecuatoriano para poder plasmar esos proyectos en los que existen muchas coincidencias. Aquí un llamado a la ciudadanía. ¿Por qué sigue sucediendo lo mismo siempre? Porque seguimos eligiendo a los mismos asambleístas. Entonces, que vamos a entrar gente nueva, con nuevas propuestas, y estas personas nuevas vamos a cambiar la realidad de lo que pasa en la Asamblea. En la Asamblea Nacional se pelean por las comisiones, se pelean por otras cosas, se pelean por la presidencia de la Asamblea, pero ¿qué pasa con las leyes para las cuales nosotros les elegimos? ¿Por qué no están discutiendo esas leyes? ¿Por qué no están llamando a la ciudadanía? ¿Por qué no se sientan en territorio y preguntan cuáles son las necesidades? Entonces aquí es una invitación a todos los candidatos. Muchos de ellos que posiblemente ya fueron parte de la Asamblea Nacional, y hay algunos que se opusieron al desarrollo del sector rural, y si no, revisen las sesiones de la Asamblea. Entonces, a estos candidatos les invito a que nos sentemos y pensemos en el desarrollo del bien común. No pensemos solamente en los intereses partidistas, los intereses particulares. Pensemos en que hay que trabajar por la gente. La gente nos pone ahí con una esperanza de cambiar las cosas. Entonces, si queremos cambiar el país, empecemos por cambiar hacia quienes estamos votando. Entonces, mi llamado y mi invitación. ¿Y por qué lo digo? Durante el tiempo que fui presidenta de Tumbaco, cumplí con todo mi plan de trabajo. Cuando fui presidenta de Conagopare, nuevamente, mucha gente ahora me dice, Tumbaco está tan bonito. Ese desarrollo de Tumbaco lo logré durante los 9 años. Hace 9 años atrás, revisen cómo era Tumbaco, el 80% de vías de tierra. No había desarrollo en Tumbaco. Ahora Tumbaco es cotizado como uno de los mejores lugares para vivir y se ha construido, ha tenido un crecimiento poblacional bastante extenso por toda la inversión pública que hemos hecho. En Conagopare Pichincha logramos $10 millones para invertir en las 33 parroquias rurales. La primera vez en la historia, David, que se invertía $10 millones en el sector rural. La primera vez en la historia de Quito. Entonces, dentro de eso, también desde Conagopare Nacional propusimos algunas reformas legales, entregamos vehículos a las provincias para que se realice su gestión. Es decir, nosotros nos caracterizamos por cumplir nuestro plan de trabajo y por cumplir nuestra palabra, porque no estamos para ir a sentarnos, a alzar las manos en la asamblea, estamos para cumplir un plan de trabajo, y para ello invito a toda la ciudadanía a que se una a este trabajo conjunto, a que se una a sentarse con sus candidatos asambleístas y escuchar las propuestas y también proponer.
porque no sabemos todo. Podemos sentarnos y hacer un plan de trabajo. Es momento de que nosotros empecemos a ser responsables con ese voto ciudadano. Lo hemos hecho, lo hemos demostrado durante estos varios años de gestión que hemos tenido y ahora lo vamos a hacer desde la Asamblea. Lorena, muy gentil por haber estado aquí ha sido Lorena Brito. Ella fue presidenta precisamente de la parroquia de Tumaco, presidenta de la CONAGOPARE a nivel provincial y a nivel también nacional. La CONAGOPARE es el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Ha estado el día de hoy con nosotros porque además ahora es candidata asambleísta por las parroquias rurales del Ecuador por el Movimiento Reto. Muy gentil, Lorena. Muchísimas gracias, David, y gracias a todos los televidentes. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.